Hola, mi nombre es Lourdes González, del programa Guadalajara Municipio Lector. Y este día les quiero compartir algunos consejos, algunos libros que nos sirven para crear historias, para desarrollar nuestra imaginación. Ustedes han tomado un libro, han visto alguna película y se han dado cuenta que surgen historias fascinantes, románticas, de terror, de fantasía, de suspenso, historias de cualquier tipo. Y esta vez vamos a conocer algunos libros y algunas actividades que nos ayudarán a desarrollar la imaginación. En este caso vamos a compartirles estos libros que se llaman Escribe tu propia historia de... Y hay libros como este, que es para crear historias de fantasía. También hay para crear historias de misterio, de suspenso o de terror. ¿Y estos libros qué es lo que tienen de fantástico? Pues que precisamente dan consejos para crear esas historias. Explican en un principio qué es una narración, qué es una historia de terror, por ejemplo, en este caso de este libro en específico, cuáles son las bases, cómo construir un personaje, dónde se desarrolla la historia, qué tipo de escenas, de situaciones son importantes y necesarias para ir creando una historia que salga solamente de nuestra imaginación. Entonces estos libros son muy recomendables por eso. No solo hay estos títulos, hay infinidad de títulos que ustedes pueden encontrar donde nos ayudan a crear historias. Y además también nos ofrecen un glosario, ¿qué es esto? Donde se describen palabras que nos pueden sonar que no son tan conocidas, tan comunes en el ámbito de lo literario, de la creación, y para eso también nos apoyan estos libros. También tenemos que para crear, aparte de los libros, se puede desarrollar la imaginación con diferentes artículos, con todo lo que tenemos en casa, con lo que podemos ver, lo que tenemos cerca. En este caso, yo tengo unas cuantas cartas de lotería. Esa lotería tan típica mexicana que jugamos con frijolitos y pasamos un buen rato en familia. Podemos escoger al azar 1, 2, 3 cartas y nosotros hacer una historia. Tenemos, por ejemplo, la maceta. ¿Qué vamos a hacer? Esta fue la que me salió. ¿Qué vamos a hacer? Podemos empezar por describir qué es lo que estamos viendo en esta carta, su color, su composición, pero empezar a ver más allá, dónde está colocada esa maceta. ¿Y qué tal si le damos un atributo fantástico, un atributo que no tendría una maceta normal como la que tenemos en casa? ¿Qué tal que esta maceta habla, concede deseos? No lo sé. Tenemos también a la dama. ¿Qué tal que si la dama, después de describirla y decir cómo es esta bella damita, qué está haciendo ahí parada? ¿Espera a alguien? ¿Va a algún lugar? ¿Está triste? ¿Está enojada? ¿Cómo la vemos? Nosotros le podemos dar también alguna característica a su emoción, qué es lo que está pasando por la cabeza y por el corazón de esta dama. Pero si luego lo relacionamos con esta maceta, ¿qué historia se puede crear juntando estas dos? Y si además agregamos una tercera como esta, que es el paraguas, ¿para qué nos sirve el paraguas? Para cubrirnos de la lluvia, ¿verdad? Como su nombre lo dice, para cubrirnos del agua. Pero también lo usamos para taparnos del sol. Pero si este paraguas no sirviera para eso, porque no sé, quizá tiene hoyos y no nos protege ni del sol ni de la lluvia, pero sin embargo puede hacer otras cosas, puede transformarse. ¿Y qué tendría que estar haciendo con esta dama y con esta maceta? Y con estas 3 cartas podemos empezar a crear una historia. ¿En dónde estaba la dama? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento de la historia? ¿En el día? ¿En la noche? Etcétera. Y empezar a crear una historia. Esa historia la podemos contar primero de manera oral, pero también después la podemos escribir para ir agregando más detalles. También, como les decía, y siguiendo con los libros, hay otros que nos permiten, como este, seguir creando, pero a través de otros mecanismos de imaginación. Este es La máquina del instante de formulación poética, relato y reconstrucción de Ricardo Castillo. En este nos va a permitir, además de la narración que él hace, de la construcción de su propio lenguaje y de su imaginación,
a partir de algunas cartas, de algunos símbolos como de cartas del tarot, digamos, y de una bolsita que viene con dados y unos cuarzos, unas piedritas que nos van a servir para lanzarlas e ir creando historias de acuerdo a cómo nos va contando este libro y esta forma de hacer una creación. También tenemos este otro, que es títeres transhumantes. Aquí lo que nos va a permitir es la construcción a través de un teatrino, a través de títeres. Viene muy bonito porque tiene un teatrino que lo vamos a poder construir y aquí vamos a ir colocando a nuestras marionetas. Aquí están sin construir, todavía le falta armarlas, ponerles algunos hilitos para que puedan tener movimiento, pero que estos títeres, estas marionetas, van a tener alguna actividad dentro de nuestro teatrino. Además de que incluye también escenarios y distintas marionetas para seguir. Aquí viene el libro con el instructivo para empezar a jugar a través de la imaginación. Y no está limitado porque ustedes pueden ver aquí que hay un títere que es un hombre. Pero ¿cómo es ese hombre? ¿Qué hace? Nosotros podemos darle la vida, la acción, la emoción que nosotros queramos a este personaje y jugar a través del teatro y de los títeres. También podemos crear historias a partir, como les decía, siguiendo con las cosas que tenemos ahí en nuestra casa. En este caso yo tengo una pequeña muñequita que construyó una amiga que la creó, ella la hizo con estambre y yo le puedo dar vida a esta muñequita. ¿Cómo le voy a dar vida? A través de crearle una historia, de desarrollar mi imaginación. ¿Quién es? ¿Cómo se imaginan que se llama esta pequeñita? ¿Es una niña? ¿Es una señora? ¿Es jovencita? ¿Es gordita? ¿Es flaquita? ¿Cómo la describirían? ¿Y qué está haciendo aquí en este momento? ¿A dónde va? ¿Qué se dirige? Y si luego aparece otro personaje que también está hecho de estambre, ¿qué sería de ella? ¿A dónde van? ¿Conversan? ¿Qué conversan? ¿Qué dicen? Y empezamos a crear esas historias. También otra forma es tener una pequeña cajita que podemos ir guardando cosas que tenemos ahí en casa y que no necesariamente pueden decir esto me sirve para crear una historia. Una cosa pequeñita la van creando aquí como una caja de sorpresas. Y después lo que vamos a hacer es que nosotros ya no recordamos qué echamos en esa cajita de sorpresas, pero sin pensarlo demasiado vamos a ir sacando lo que vaya saliendo ahí a nuestra mano. En este caso salió una mariposita, como las que tengo aquí atrás. Una mariposita, pero vamos a pensar esta mariposa que hace. No sé, le vamos a dar el uso de la voz, que hable, que nos diga algo, que nos aconseje, no sé, quizás es una mariposita mágica. Después por aquí tenemos una conchita de mar. ¿Se escucha el mar? Oh, es muy pequeña para escucharse, pero también le podemos crear una historia. Aparece también un perrito, y si a ese perrito lo vamos relacionando con esta conchita, con este caracol que encontramos del mar y con esta mariposa, a un principio parecería algo loco. ¿Qué tienen que ver cualquiera de los tres personajes en una historia? Pues eso es lo que nosotros le vamos a ayudar a construir para dar un giro y construirle su propia historia. Tenemos un payasito pequeño, miren. Hay un listón. ¿Qué podemos crear con este listón? Puede decir, no sé, no se me ocurre nada. Claro que se les ocurrirá. Si ustedes permiten que la imaginación se desarrolle, seguro se les ocurrirá. Una vela en forma de búho. Y así iremos sacando diferentes cosas que guardaremos en nuestra cajita y eso nos servirá para ir creando historias. Pues espero que estos consejos para narrar, para escribir, para contar a los demás historias, les sean de utilidad, sobre todo en este momento de vacaciones, para que ustedes puedan crear historias fantásticas y compartirlas con los suyos. Nos vemos en la próxima.